El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Damos continuidad a la serie denominada Las pandillas en El Salvador, posibles soluciones y recomendaciones al Estado salvadoreño. Consideramos que así como las causas son multicausales, también el enfoque debe de ser multi e interdisciplinario, para lo cual consideramos en esta producción que es vital escuchar a diferentes actores de nuestra sociedad para que en conjunto, como sociedad y como Estado salvadoreño, busquemos las posibles soluciones a esta situación de las pandillas en El Salvador. Para ello, en esta oportunidad, nos acompaña en la primera parte del programa el licenciado Rafael Domínguez, quien es del proyecto Nación El Salvador, un conglomerado de ciudadanos que están buscando buenas noticias con formación de principios y valores cristianos, y consideramos oportuno brindarles una oportunidad para que al Estado salvadoreño brinden sus respetuosas recomendaciones. Gracias por aceptar mi invitación y reencontrarnos. Ricardo, muchas gracias, y a nombre de Proyecto Nación El Salvador también el agradecimiento a este espacio y principalmente esa visión que tú estás poniendo, una discusión más allá de solo la aprobación o no aprobación, sino realmente una posibilidad de soluciones a este problema. Rafael, Proyecto Nación lo hemos apoyado desde este foro, desde esta tribuna. Hicimos un programa donde usted, en nombre de un grupo de ciudadanos bien intencionados, están desarrollando una serie de propuestas y de estudios técnicos con la participación de diferentes actores de nuestra sociedad. En el tema de la visión del tema de esta serie de las pandillas en El Salvador, pero ustedes también han ido creciendo, han ido ganando espacios y están siendo ya una voz que está siendo considerada. Desde el punto de vista de la visión del marco conceptual de Proyecto Nación El Salvador, ¿cómo están visualizando ustedes las posibles soluciones desde la tribuna de ustedes, desde los principios y los valores que conforman el proyecto? Ricardo, nosotros creemos que en El Salvador en este momento seguimos observando o poniendo atención a la consecuencia, ¿no? a lo más duro de todo un proceso, pero hemos seguido insistiendo en tratar de calmar ese proceso final y no yendo al principio, a lo que provoca, a lo que sostiene, a lo que da vida al problema de violencia en la nación, que no es solamente el tema de pandillas, es decir, esa es una manifestación cruel, despiadada, grande, poderosa, pero no es la única, porque igual tenemos violencia en nuestra casa, con nuestros hijos, con las palabras, con el abuso de alcohol, de drogas, el suicidio, es decir, tenemos cualquier cantidad de fenómenos que reflejan que nuestra sociedad necesita una solución o necesita una nueva forma de ser atendida, y no podemos seguir solo concentrando esfuerzos en esto. Entonces, más allá de lo que vemos ahorita, que es una consecuencia de todo y de un proceso súper acumulado, hay que regresar al principio y entender el fenómeno y encontrar dónde podemos dar solución. Y efectivamente nosotros consideramos que es la educación. Una educación bien estructurada, con una visión de mediano y largo plazo, comprometida con todos los sectores y donde todos los sectores puedan aportar para solucionar el problema. Y yo te aseguro que no deberíamos estar pensando en más cárceles, al menos no en la forma en la que ahora se está atacando el problema. Claro, hay una necesidad en el momento, ¿no? Pero realmente la educación es la única que nos puede garantizar salir de esto, como te digo, más allá de las pandillas. ¿Qué rol ven ustedes realmente dentro de la familia
pero específicamente en los padres de familia, porque ustedes le apuestan mucho al concepto de familia, a rescatar la familia, a restaurar la familia, y sin duda en la educación inicia en casa. ¿Cómo visualizan ustedes la ausencia de padres y de un adulto significativo en la vida de los chicos? Es que aquí tenemos que ir a la educación no solo formal, porque cuando hablamos de educación quizás inmediatamente uno piensa en la primaria, secundaria y bachillerato. No, estoy hablando de una educación de la persona, del ser humano, con principios y valores que le permita una relación social positiva. Entonces, cuando hablamos de la familia, hay que educarnos incluso en qué consiste formar una familia, porque nos hemos olvidado de qué significa ser padre. Tenemos muy claro, porque la pornografía, la sexualización de la sociedad nos dice cómo se hace la vida familiar, pero en una parte únicamente, y luego toda la responsabilidad de criar esos hijos, de darles de comer, de generar nación a través de esa herencia de valores y principios de padres a hijos y de hijos a hijos a hijos, esa no la estamos considerando. Y nadie nos está recordando en qué consiste ser padre, en qué consiste ser madre, cuál es el rol de los abuelos, cuál es el rol de toda esa estructura familiar para soportar al individuo que luego está creando la sociedad completa con su comportamiento, ya sea positiva o negativamente. Entonces la educación tenemos que replantearla desde ahí, porque hemos olvidado que la familia es la base de la sociedad. ¿Quién capacita y quién adiestra a la familia, Rafael? Es un proceso largo, ¿verdad? Es un proceso en el tiempo que va de padres a hijos. Entonces aquí lo lógico es empezar a capacitar a la próxima generación sobre estos conceptos, y ellos fácilmente podrán avanzar en la educación. No es tan sencillo de decir vamos a reeducar ahorita a los viejos de 60 años o a los hombres de 40 años. Necesitamos ir a la próxima generación, que corrijan los errores de los padres y empiecen a romper para generar una nueva forma de crear la familia. ¿Qué tan importante han hecho ustedes un análisis o una aproximación con el noviazgo? Porque ustedes siempre le están en la apuesta estratégica de sus proyectos, siempre ven el mediano y el largo plazo. Pero ante la pregunta, ¿por qué quieren casarse a los novios? Usualmente decimos, es que me gusta o es que la quiero, claro. Pero no hay una educación, no hay una orientación, porque también muchos noviazgos en la actualidad son por la ausencia de los padres. Así es, entonces ni siquiera quieren casarse, creen que el asunto es solamente disfrutar lo que la vida te da, y en eso pues hay pérdida en consecuencia de resultados inmediatos futuros, el abandono, la falta de capacidad de ser consistente en el amor, la responsabilidad, el estar atento a las necesidades de tus hijos. O sea, hay un conjunto enorme de principios y fundamentos que si no los tiene la persona puede tender a abandonar y a la ruptura, y es lo que nos ha pasado, ¿no? Tenemos una ruptura familiar por diferentes causas. La necesidad económica es una de ellas, la migración, las problemáticas sociales de las comunidades. Hay ahora que emigrar de una colonia para otra, entonces te va golpeando la internalidad de la persona, y ese sufrimiento acumulado, mal orientado, termina en estos comportamientos, ya sea violentos, ya sea comportamientos de vicio, comportamientos que luego ni siquiera la gente sabe explicar por qué. Anda en la calle peleándose con todo el mundo, insultando a cualquiera, no respeta la ley, etcétera, etcétera. Estamos en una bomba de tiempo que cada cierto tiempo explota en esta sociedad por estas cosas, ¿verdad? En una gran parte. Ustedes, cuando desarrollaron la presentación en este espacio de Proyecto Nación El Salvador, lo dijo usted con claridad, son un proyecto con principios y valores cristianos que se orienta a la familia. Dentro de estos principios y valores, ¿cómo trabajar para que en la sociedad, en la familia salvadoreña, se puedan combatir esas causas estructurales de educación, de falta de amor, de falta de identidad del adulto significativo hacia los chicos? Primero, Ricardo, creo que hay que
ubicarnos dentro del tema de lo que significan los valores cristianos más allá del tema religión. Es decir, uno puede tomar la Biblia, y así fue tomada por los fundadores de los Estados Unidos en los años 1700, cuando buscaron la manera de crear una república, pero construirla alrededor de valores. Ellos tomaron cualquier cantidad de escritos, libros que en aquel momento habían, y llegaron a la conclusión que la Biblia, por su contenido de formación, no hablo de religión ni de fe, sino por su contenido de formación en la persona, era lo que podía garantizarle a esa sociedad todos los elementos para constituirse en una república en la que se pudiera vivir con libertad, con fraternidad, etcétera, que eran los valores que llevaron a la construcción de aquella constitución de tan solo 7 artículos, ¿verdad? Que es importantísimo, pero porque se ve más allá del tema religioso. Yo no estoy hablando de religión, hablo del fundamento que tienen estas enseñanzas para crear una persona. Cuando hablamos de religión, de fe, es entendida que las casas encuestadoras, cuando le preguntan a un salvadoreño o a una salvadoreña cuál es su religión, responde en una manera general que es cristiano, independientemente de cuál sea la iglesia en la cual se congrega o se identifica. Si más del 90% de los encuestados manifiestan tener una fe cristiana, ¿qué sucede en nuestra sociedad y por qué tenemos esta proliferación de la pandilla? Que nos hemos quedado en una visión religiosa de todos los principios y de la aplicación de esos principios. O sea, los aplico para el domingo o tal vez solo para mí, ni siquiera para la familia, porque yo, bueno, voy a ir a orar al cuarto, pero no, mis hijos no me ven o no comparto con ellos la enseñanza de vida que tienen estos principios. Entonces, ahí es donde hemos perdido y es donde esa visión debe regresar para entender por qué incluso nuestra Constitución garantiza los derechos que garantiza. Al igual que la Constitución de Estados Unidos, que tiene 80% de base bíblica, nosotros tenemos por lo menos el 60 o 70% también dentro de esa base. Dios, unión, libertad, estamos constantemente mencionando a Dios, pero no aplicamos los principios para ejecutar una vida diferente. Y repito, no estoy hablando de fe, estoy hablando de enseñanza que garantiza un elemento espiritual que también la Constitución dice que debemos tenerlo. La Constitución dice que la educación debe ser integral, de mente, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué te da lo espiritual? Bueno, eso es de lo que estamos hablando. Si lo potenciamos como solución, vamos a encontrar que tiene una gran posibilidad. Pero ¿cómo visualizan ustedes? Porque sin duda Proyecto Nación va creciendo, se está desarrollando, están siendo ya de influencia, pero para esta propuesta o estas posibles soluciones, respetuosas recomendaciones al Estado salvadoreño vinculados a la atención del problema actual de las pandillas en El Salvador y en nuestra sociedad, ¿cómo llevar a la práctica estas propuestas? Es un proceso que debe tener en primer lugar la discusión suficiente y la concurrencia suficiente de los sectores que pueden sostenerlo. Un gran acuerdo de país sobre cómo resolvemos un problema. Porque aquí no se trata de seguir evaluando el problema, de si me gusta o no me gusta. Ya sabemos que hay un problema, el asunto es cómo lo resolvemos. Y ahí hay que empezar a tomar el problema como te comerías un elefante. Es tan grande que no te lo podés comer todo, vas mordida por mordida, hasta que puedes lograr el total de la solución. No es fácil, no es de corto plazo, pero si no empezamos nunca y no establecemos esa visión común para resolver el problema, muy poco vamos a caminar. Y por eso nosotros creemos que la salida es la educación. Y esa educación, empezarla a visualizar con el afán de resolver este problema. Entonces, es muy diferente a la educación que seguimos dando, que solucionará varias cosas, pero no esto, ¿verdad? Y quizás ya no soluciona ni siquiera tampoco otros problemas de economía, de capacidades y habilidades, de competitividad, y estamos entonces en una disyuntiva sobre nuestra educación. ¿Cómo llevar esta educación familiar a las zonas marginadas, excluidas
a las comunidades, a los cantones, a los caseríos. Eso, en la visión de ustedes, requiere, en mi opinión, de una política pública. Es correcto, porque es una política pública que parte no necesariamente de la gran política pública, pueden nacer de los municipios, pueden nacer de las mismas comunidades asociadas en las ADESCOS, es ponerse de acuerdo en cómo queremos resolver los problemas de nuestra nación y este problema en particular. Entonces, tú tenés las iglesias, los alcaldes y todos los elementos que pudieran llegar en el terreno a hacer esta vinculación. Da la impresión de que en este momento los alcaldes están desvinculados del tema de la familia, del territorio, de generar comunidad dentro del municipio. Lastimosamente es así, pero no quiere decir que no lo podamos corregir. Y por eso es la necesidad de la discusión amplia y de propuestas que desde lo poquito vayan sumando para hacer un gran total de opciones y que el problema se vaya disminuyendo. Ahora, vos podés pensar en que esto que se está haciendo ahora va a solucionar momentáneamente, como lo ha sido siempre. Pero la gran pregunta es qué viene después. Es como tapar una hemorragia. Yo veo que sangra, que el cuerpo está herido, brota, entonces vengo y le pongo algo encima, lo puedo hasta coser, pero estoy tratando de detener esto. Pero ¿qué pasa después? Las causas, va a volver a salir, te va a convertir en otra infección. Es decir, hay muchas cosas que analizar, no solo tapar la hemorragia. Ahora estamos tapando la hemorragia. Pero ¿qué pasa después? Si no estamos listos, ya nos pasó hace 20 y pico de años, no estuvimos listos y no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cómo hacer esa transformación, Rafael? Porque de hecho nuestra sociedad pregona ser cristiana, tenemos el nombre de Dios o utilizamos la palabra Dios en nuestras actividades cotidianas, pero en la práctica no se ve un giro, un cambio de vida, una situación que afecte directamente en esas condiciones que usted planteaba de violencia estructural, porque estamos hablando en esta serie específicamente de las pandillas, sí, pero los que no están vinculados con la pandilla ejercen violencia. Bueno, nosotros, y puedo enumerar unas cuantas cositas que podrían ayudar a ver la situación de solución un poco más amplia y ahí ir encontrando cómo es que se hacen las cosas o dónde está la oportunidad para otros elementos. Por ejemplo, nosotros proponemos que en este momento y dada la circunstancia, bueno, avancemos y suspendamos el uso, la aportación de armas de fuego en la sociedad civil. Dejemos la tenencia bien, porque uno puede defender su casa teniendo un arma y la puede usar en ese contexto, pero afuera, portándola en la calle es un riesgo. Y no hablo solo de las pandillas, hablo de los alcohólicos, hablo de los bravos desmedidos, los que tienen un montón de problemas psicológicos. Saquemos las armas un poco de la sociedad, eso puede ayudar. No estamos diciendo que no se permitan, sino que para un uso en este momento determinado para la solución. Otra propuesta, la obligación de la educación. No puede quedarse solo hasta sexto, séptimo grado. Vamos al bachillerato. Obligado es decir que si yo veo a un joven en la calle, en lugar de llevármelo a la cárcel, mejor me lo llevo a un instituto y que se cumpla ahí la función del Estado de obligarlo a estudiar con pena correspondiente a los padres que no se dan cuenta que ese muchacho no está estudiando, porque ahí es la responsabilidad de los padres. Entonces empezamos a combinar las cosas para generar un resultado. Entonces la obligación del estudio, esa es importante. Y entonces obligando al estudio y con un programa de estudio donde se enseñe la Constitución, donde se enseñen los principios fundamentales, bueno, estaremos progresando paulatinamente a la solución. Otra posibilidad, hay que restablecer las escuelas de artes y oficios, Ricardo, porque no todos traemos para médico, ni para comunicador, ni para periodista. Hay gente que trae para ser carpintero, pero ya no se puede aprender porque ya no hay dónde. Y entonces la gente deja de usar sus talentos, de ganar dinero y de ser una persona de bien, porque ser de bien no significa solo ser millonario, como todos pensamos que hay que llegar a los millones para ser una persona de bien. No, si te ganas la vida bien, sos de bien. Pero ¿quién te enseña a trabajar hoy? No tenemos.
lo perdimos, hay que recuperarlo. Hay muchos oficios que nos harán falta en la construcción de la economía de este país, que hay que retomarlo. Ahí entran los municipios, las iglesias, entran las comunidades. Esta es una solución que no nace del gobierno como gobierno, nace de nuestra necesidad de ciudadanos de solucionarla, Ricardo. Por eso es que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Por qué tenemos miedo a participar? ¿Por qué no hay más proyectos similares a Proyecto Nación El Salvador? Pues no lo sé, pero tal vez nos hemos acomodado, ¿verdad? Es muy fácil sentarte aquí, encender el televisor y esperar que alguien ahí me diga cómo me va a arreglar la vida. ¿Cómo va a educar a mi hijo? Porque ya no lo aguanto. Pero decime cómo me lo van a educar. Y de una vez decime cómo yo voy a ganar más y cómo voy a comer mejor y dónde voy a vivir mejor. Si eso no se da, entonces protesto. Pero la responsabilidad de alimentar a mis hijos es mía, es tuya, la de tus hijos, ¿no? ¿Cómo, digamos, ustedes están haciendo un planteamiento y recomendaciones a los tomadores de decisión del Estado salvadoreño, pero sin duda son apuestas de mediano y largo plazo? Trabajar en la actual generación y en la futura generación. Y no parar. ¿Cuál sería el planteamiento para las familias actuales, las que ya tienen una problemática vinculada a la pandilla? Desde Proyecto Nación, ¿hay alguna sugerencia, alguna propuesta? Bueno, es que cada situación en la comunidad debe tener un enfoque, pero con una visión conjunta. Y tú sabes que cuando alguien ya está en el problema, tenemos que resolverlo también de una forma dramática o drástica, y a veces ya no hay más camino que el reconciliarte, el perdonarte, el reorganizarte y el de reconocer que te equivocaste de un lado, de otro, y bueno, ponernos de acuerdo para salir adelante. Lo que pasa es que nunca hemos puesto esas como posibilidades. Hoy estamos condenando más que nunca al malo a ser malo para siempre, porque yo sé de casos de personas que acaban de capturar por un tatuaje, pero ese tatuaje tiene 30 años y ellos habían abandonado esa vida y ya eran unas personas probablemente recuperadas y hoy van por ese pasado. Entonces lo que está diciendo el mensaje es, mire, usted nunca va a dejar de ser malo, y vos sabés que eso sí se puede dejar de ser malo si uno tiene la convicción, el acompañamiento de la familia, de la comunidad y la capacidad de pedir perdón o de reconocer tus errores. El asunto es que eso no lo hemos trabajado mucho. ¿Está nuestra sociedad preparada para poder perdonar a los miembros que se retiren de la actividad de la pandilla? ¿Está nuestra sociedad? Y le pregunto esto, Rafael, porque cuando las personas vienen de una condena completa del sistema penitenciario, no hay reinserción. Pensaría que aceptemos a los que se van a retirar o someter a un proceso que posiblemente se pueda establecer para este proceso de disciplina, de perdón y de ponerse a cuentas con la justicia y la ley. Yo creo que todo es posible si realmente queremos solucionar un problema. En casa, en el matrimonio, muchas veces uno llega al límite y sabe que lo único que hace falta para que esa familia esté bien es pedir perdón. O dar perdón a alguien más, ¿verdad? Aceptar su disculpa y pasar a un nuevo momento reconciliados para que eso funcione. Y cuando eso se logra, ahí vemos matrimonios totalmente recuperados, hijos mucho más felices, sanos, y familias que logran dar el paso a reconstruirse. Entonces yo creo que el ser humano se readapta, está diseñado para eso, siempre y cuando sea genuino y las condiciones alrededor te lo permitan o te ayuden, es posible ser exitoso en eso. Desde la visión de Proyecto Nación El Salvador, estas propuestas, estas recomendaciones están amarradas directamente a la esfera espiritual, Rafael, o podemos aterrizarlas y llevarlas a la práctica para que surtan efecto. Yo creo que el ser humano, el individuo, no puede separarse, es cuerpo, mente y alma o espíritu, ¿verdad? Entonces el cuerpo, hacemos ejercicio, estamos sanos, nos instruimos, estamos mejor de nuestras capacidades mentales y habilidades. Entonces en lo espiritual
¿por qué no lo vamos a nutrir? Hay que nutrirlo, porque es un elemento de tu realidad completa. Y no hablo, repito, de religión, ni estoy hablando aquí de eso, estoy hablando como un componente que está en el ser humano. Y la espiritualidad te la enseñan diferentes elementos, si la cultivas, qué bien. Yo preferiría que fuera cristiano, pero puede ser algo espiritual positivo desde otras perspectivas, pero ese elemento hay que cultivarlo. Rafael, ¿cuál sería su mensaje para los padres de familia, para los responsables que están observando este programa a través de la señal abierta, cables y multiplataformas de redes sociales? Para aquel padre o responsable que se siente culpable, que no se puede perdonar ni otorgar el perdón por las consecuencias de los chicos involucrados en pandillas. Bueno, en primer lugar hay que reconocer, si uno siente culpa, pues sí, es así, pero hay que pedir perdón porque es la misericordia de Dios llega a ese momento cuando tú reconoces, entonces hay capacidad de salir adelante. Y luego de eso, empezar a trabajar en la solución, ¿verdad? Porque no te puedes quedar todo el día solamente sintiendo las cosas, hay que moverse a solución. Entonces, lo que estamos viendo ahora es responsabilidad de todos. Lo que está pasando, de arriba para abajo, de en medio, de al un lado y al otro lado, es responsabilidad de todos que no logramos establecer los principios, valores y fundamentos sobre los cuales va a caminar la nación. Rafael, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por venir a participar en esta serie. Sabemos que no es fácil poder brindar sugerencias y respetuosas recomendaciones, pero desde esta tribuna, desde esta producción, le agradecemos a usted y a todo el equipo de trabajo de Proyecto Nación El Salvador por brindar su aporte, por brindar estas respetuosas sugerencias, porque al final son los tomadores de decisiones del Estado los que tendrán que considerarlas o no. Muchas gracias, Ricardo, y a la audiencia también por permitirnos este tiempo para poder dar a conocer lo que pensamos, lo que creemos, lo que sugerimos. Y pues bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga y encuentre ahí posibles soluciones a algo que todos necesitamos que se solucione. Ha sido el licenciado Rafael Domínguez, coordinador del Proyecto Nación El Salvador, con una primera parte completa de sugerencias, de recomendaciones para los tomadores de decisión del Estado salvadoreño. Hacemos un corte y al regresar, un segundo invitado con otra visión, con otra perspectiva, pero siempre con el énfasis de sugerir y de proponer a nuestro amado país, El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Damos continuidad en esta segunda parte a la serie Las pandillas en El Salvador. Posibles soluciones y recomendaciones al Estado salvadoreño. En este enfoque que como producción estamos buscando, multi e interdisciplinario, porque confiamos y creemos que la solución a los problemas de nuestra nación es responsabilidad de todo el Estado salvadoreño. Para ello contamos con el licenciado Federico Hernández, quien es politólogo y escritor. Una visión diferente, una visión también que sin duda nos dará un soporte adicional a los diferentes programas que estamos desarrollando en esta serie. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación y venir a brindar estas recomendaciones, estas sugerencias desde la visión integradora y de las esferas en las que usted se ha desarrollado en nuestra sociedad. Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación tan gentil, un gusto estar acá y por supuesto un saludo a tu teleaudiencia. Licenciado Hernández, usted es una persona que se ha dedicado a observar la realidad como politólogo, ha sin duda estudiado el fenómeno de las pandillas, claro. Ha escrito muchas columnas de opinión en diferentes medios impresos y digitales que usted ha tenido la oportunidad de escribir ya durante más de 20 años como columnista. ¿Cuál es su visión del
del fenómeno de las pandillas, no tanto como un diagnóstico, sino por qué hemos llegado hasta el momento en que estamos en pleno 2022. Bueno, creo que el fenómeno pandilleril en El Salvador, que es de larga data, ¿verdad? No es una cosa que comenzó ayer, ciertamente tiene que ver con todo el rompimiento familiar, institucional que se dio durante el conflicto armado. Es una herencia, no hay ninguna duda de eso, y además de la cantidad de gente que tuvo que irse a Estados Unidos y que luego en esa migración, a veces normal, a veces forzada, la mayoría del tiempo forzada, fue creando este núcleo, digamos, de delincuencia y de estructura delincuencial en El Salvador. Ahora, en este momento, desde luego, lo que ha terminado ocurriendo es que esto hizo una implosión, porque también hubo una serie de errores, de desaciertos que se hicieron en gobiernos anteriores, donde el enfoque fue esencialmente punitivo, ¿verdad? No se focalizó como a mi juicio debió haberse focalizado. Yo tuve oportunidad hace algunos años, cuando todavía trabajaba con las gremiales empresariales en el país, de platicar con el equipo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que ha sido reconocido en el mundo entero como un equipo exitosísimo en el combate de las estructuras pandilleriles de las zonas más conflictivas de Nueva York. Y lo hicieron en relativamente poco tiempo. Y cuando uno les preguntaba a ellos cómo lo habían logrado, nos comentaban que lo peor que se puede hacer es ser indiscriminado al momento de atacar el fenómeno pandilleril. De hecho, nos mencionaban que una de las cosas que había sido sumamente exitosa para ellos había sido focalizar a dónde se iba a intervenir con la fuerza. No hay ninguna duda, Ricardo, que cuando se escala los niveles en los que tenemos de violencia en El Salvador, la represión es parte de lo que tenés que hacer. Lo que sucede es que la represión y el uso de la fuerza por parte del Estado no puede ser indiscriminado. Tiene que ser, en el caso, nos contaban ellos, muy focalizado. Y por ejemplo, aquí tú vas a cualquier barrio, a cualquier colonia y la gente sabe perfectamente cómo está la estructura, la conocen perfectamente, en ocasiones incluso porque son familiares de ellos. Y entonces, una vez localizado cómo opera esa estructura en ese barrio específico, ellos iban directamente a atacar no a la pandilla entera, no a apresar a todo el mundo, sino que agarraban al cabecilla, ¿verdad? Y probablemente a sus lugartenientes, la gente que estaba más cercana. De esa manera hacían lo que ellos mencionaban como buscando el relevo dirigencial, ¿verdad? Y dando siempre el mensaje de que aquel que tomara las riendas de inmediatamente iba a la cárcel o terminaba muerto en un enfrentamiento. No había opciones, digamos, ¿verdad? Era muy curioso porque lo primero que yo les pregunté a ellos es de cuántos relevos estábamos hablando en promedio. Y me comentaban ellos que al principio eran más o menos unos 3 relevos durante los primeros meses, digamos, de la aplicación de esta fuerza letal, y luego en cuestión de 6 meses a 1 año ya no habían relevos, se habían acabado. Precisamente porque el mensaje era, si tú te quieres convertir en líder de esta estructura, tomar el relevo de aquellos que ya están presos o están muertos, tú sos el siguiente, ¿verdad? Entonces, eso fue socavando, digamos, a las pandillas que operaban en estas zonas, y nos decían ellos que era un modelo muy replicable en El Salvador, precisamente porque la gente, cuando se da cuenta que esto comienza a ser efectivo, pues evidentemente empieza a colaborar mucho más, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió en Nueva York. Y a mí lo que me preocupa de lo que está pasando en El Salvador en este momento es esa fuerza indiscriminada. Ellos nos decían que era absolutamente contraproducente, porque en la práctica, si tú capturas, por ejemplo, a un muchacho que tiene 1 o 2 años de pertenecer a la pandilla y lo llevas a un centro penal, lo estás convirtiendo eventualmente en un líder, ¿verdad? Y eso termina siendo contraproducente, no solamente para el muchacho, sino para todo su entorno familiar. Entonces, eso digamos, creo que... Y hay un problema, yo siempre he creído que esto de utilizar a la Fuerza Armada, aparte que es inconstitucional, por supuesto, ¿verdad? Pero de ocuparlo para labores de seguridad pública, no creo que sea lo más adecuado. Para eso está la policía, ¿verdad? Y el acompañamiento
de la Fuerza Armada puede ser en un momento dado. Esto no comenzó con este gobierno, por supuesto, comenzó con Mauricio Funes, ¿verdad? Y lo critiqué en ese momento también, por supuesto, ¿verdad? Y lo sigo criticando porque creo que es una mala medida, ¿verdad? Es decir, la Fuerza Armada, aunque últimamente la currícula, digamos, de la escuela militar ha cambiado bastante y hay mayores componentes de respeto a los derechos humanos y todo este tipo de cosas, en la práctica sigue habiendo una enorme diferencia entre un soldado y un agente policial. Y luego hay un tema también del manejo público, me refiero, de estas cosas. Yo siempre me he preguntado, en el caso del Plan Control Territorial, cómo los ciudadanos medimos, en qué medida va teniendo éxito en la práctica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si me dicen a mí, yo no sé en este momento en qué fase se encuentra el Plan Control Territorial, ¿verdad? Pero imaginémonos que esté en la fase 3 o en la fase 4. ¿Cómo mido yo si la fase 3 o la fase 4 han sido exitosas? O las fases anteriores, si acabamos de tener un fin de semana con más de 80 muertos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo yo logro determinar en qué medida el plan realmente está siendo exitoso? Porque obviamente las estructuras están funcionando y funcionan bastante bien. Como observador de nuestra realidad, como generador de opinión, con todas las herramientas que le da el ser un politólogo en nuestro país, y en ese contexto del que usted nos acaba de brindar su análisis de lo que fue la experiencia de Nueva York, ¿cómo podemos, y desde su visión, recomendar, sugerir, proponer a los tomadores de decisión del Estado, no solo del gobierno? Sí. Y eso nos incluye como sociedad. A todos, claro. ¿Cuál El Estado sería somos todos, sí. la visión, licenciado Hernández, para poder superar esta situación y que nuestra generación, que no hemos vivido nunca en paz ni en sana convivencia, podamos realmente, si el Señor nos presta unos 25, 30 años de vida, poder comenzar a tener un primer modelo de seguridad ciudadana? A mí me da la impresión, y me encanta, por cierto, lo que mencionabas al principio, Ricardo, del programa, con lo que abriste, esto de tener una visión interdisciplinaria es importantísimo, es fundamental. Es decir, esto no solo es un tema de politólogos, por ejemplo, o de expertos como tú en materia de seguridad, que obviamente tienen que estar incluidos, sino que esto es un tema de sociólogos, de antropólogos, de filósofos incluso, filósofos del derecho, por ejemplo. Aquí digamos, yo platico a veces con gente que está en las universidades y me dicen que aquí la filosofía del derecho se la pasan rapidísimo, ¿verdad? Cuando es importantísimo saber por qué aplicamos una ley y no otra, ¿verdad? En un determinado contexto. Pero creo que el abordaje, aparte de ser interdisciplinario, como lo estás tratando de hacer en este programa, Ricardo, creo que también cuando ya se ejecuta, es decir, por ejemplo, una intervención, cuando has logrado a través de la represión más o menos tener un barrio relativamente seguro, o por lo menos en vías de mayor seguridad, hombre, ahí hay una intervención estatal, muy bien planteado, integral, es decir, que no solamente llegue, digamos, la salud pública o la escuela pública, es qué hacemos con las familias, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé cuándo fue la última vez que tuviste en El Salvador una campaña para fortalecer a la familia salvadoreña. Yo nunca la he visto, nunca, ¿verdad? Bueno, yo Rafael me acuerdo, Domínguez, que estuvo en la primera parte, está en ese esfuerzo de rescatar la familia. Y conozco su programa, muy interesante, todo lo que él plantea, porque tiene razón. Es decir, yo recuerdo que existió aquí una Secretaría de la Familia en un momento dado, pero tuvo, digamos, muchas limitaciones en la práctica, en el terreno, ¿verdad? Y tenemos que fortalecer, obviamente, la familia, el tejido familiar en primerísimo lugar. Luego la escuela, obviamente, que es el otro componente, y luego la comunidad como tal, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, en el tema de la familia, de la escuela, ¿qué mejor que las iglesias, por ejemplo? Y esto que se llama en politología las sociedades intermedias, ¿verdad? Y lamentablemente aquí hay ocasiones en que las dejamos un poco de lado y no nos damos cuenta que son fundamentales para llegar a esto. Bueno,
¿Cuántos pandilleros no se han rehabilitado precisamente por una intervención religiosa en su comunidad o incluso en la penitenciaría, ¿verdad? En el penal? Es decir, creo que hay una labor que hacer en ese sentido y que lamentablemente todavía no se ha hecho y no se ve tampoco que se pueda hacer, ¿verdad? Ojalá que pueda existir como esa visión que tiene este programa de ser muy interdisciplinarios, multidisciplinarios y llegar de esa manera. Y desde luego el componente de la prevención, que yo sé que tú lo has tocado muchas veces en este programa, que es un componente más complejo, por supuesto, porque lleva más tiempo, no es una cosa que nos va a dar réditos automáticos, pero hay que comenzar ya, porque aquí tenés 20, 25 años de atraso, ¿verdad? ¿Qué es primero o es todo a la vez desde la visión de Federico Hernández? Sí, desde mi visión es todo a la vez, tomando en cuenta, por supuesto, que hay barrios donde la intervención va a ser más limitada de esto último que te comento, porque de pronto son barrios demasiado calientes, ¿verdad? Y ahí vas a tener que entrar con la represión de plano y ver cómo vas rescatando poco a poco ese tejido familiar, social, comunitario, escolar, para luego llegar con otro tipo de fuerza social por parte del Estado. Pero en general aquí tenés barrios que son relativamente seguros, que puedes perfectamente comenzar ya con una labor de prevención donde podamos involucrar a todos estos actores que te comento y llegar mucho antes de que los muchachos ahí comiencen ya a ver la pandilla como lamentablemente lo han visto, ¿verdad? Como ese lugar que es el sustituto del padre ausente o lamentablemente del padre que, perdón por la expresión, pero es una expresión muy coloquial salvadoreña, penqueaba a la mamá todo el tiempo delante de él, o incluso el padre que lo violaba. O sea, es que aquí, mira, yo recuerdo, Ricardo, nunca se me va a olvidar, cuando yo estaba de presidente de Concultura, me tocó ir varias veces a los penales a dejarles libros, ¿verdad? Hacíamos donaciones de libros y cada vez que yo platicaba con un pandillero, no había uno solo, Ricardo, uno solo que me dijera que provenía de una familia funcional, normal. No había uno solo. Todos venían de familias disfuncionales, algunos ni habían conocido a sus padres y a lo mejor habían estado encargados a un tío o a una abuela, ¿verdad? Y habían sufrido cosas atroces. Entonces, claro, cuando hay un rompimiento en ese sentido, donde no hay un arraigo o el arraigo es absolutamente disfuncional, luego están viendo de qué rama se agarran, ¿verdad? Y aparece la pandilla que les da una aparente seguridad, ¿verdad? Que les da un aparente sentido de pertenencia y bueno, tenemos los casos terribles que hemos tenido en el país, ¿no? Usted introduce dos elementos bien interesantes, licenciado. El primero, tejido social, pero antes del tejido social deberíamos de reparar, reconstruir, restaurar la familia. Así es. Y en segundo lugar, usted como escritor siempre ha pregonado por el hábito de la lectura, sí. Por mejorar nuestra dicción, nuestro conocimiento, nuestro bagaje como sociedad. Un pandillero que está en un centro de máxima seguridad o de seguridad, ¿qué tan importante es la lectura de un libro, por supuesto, dirigido por un consejo criminológico? Podría ser fundamental, ¿verdad? Fundamental incluso para un nivel, bueno, de conversión personal, antes de cualquier otro tipo de conversión, ¿verdad? Pero para orillarlo, digamos, a un nivel de reflexión que probablemente nunca ha tenido en su vida, porque además no ha tenido la necesidad de tenerlo, ¿verdad? Y eso podría ser significativamente fundamental. Fíjate que yo les preguntaba en el caso del equipo de Giuliani cómo había funcionado el tema de la prevención en Nueva York. Y me habían comentado allá, digamos, las sociedades intermedias son muy poderosas, tienen un nivel de estructura muy grande, ¿verdad? Algunas son financiadas por el Estado, otras por organismos financieros internacionales muy fuertes, en fin, tienen una presencia muy, muy grande. No estamos a ese nivel, es evidente. Sin embargo, comentaban que habían ciertos detalles que tenían que ver con la formación integral de mucha de esta gente
que se podía hacer a través de un profesorado, entre comillas, preparado, pero por un consejo criminológico, como tú comentas, ¿verdad? Y tuvieron éxitos maravillosos. O sea que sí se puede hacer. Cuando hablamos de educación, pensamos en la escuela, en el instituto o en el colegio. Pero la etapa previa de la educación está en la familia. Así y en es. el país no tenemos ninguna institución que trabaje por la familia. Así es, ¿Cómo así llegar a la familia? Esa labor ha quedado reducida a la iglesia. Correcto. Sí, básicamente a las iglesias son las que están realmente llegando a las comunidades y tratando de proteger la familia como tal. Hay que reconocer también, Ricardo, que hay unas presiones de ciertos grupos que ya conocemos, muy minoritarios, pero muy gritones, digamos, que están socavando la unidad familiar por diversas razones, ¿verdad? Con leyes que traen de otras partes y que tienen muy poco que ver, digamos, con la estructura hasta cultural salvadoreña, ¿verdad? Y que además nos animan al debate, ¿verdad? Yo a veces los invito a tener debates honestos, ¿verdad? Y no se atreven al debate honesto. Eso sí me preocupa porque al final, si no hay honestidad en el debate, estas cosas no se sacan adelante, ¿verdad? Pero ojalá que esa agenda, digamos, no marche mucho. Ahí sí debo reconocer, por cierto, creo que la firmeza que está teniendo, por lo menos el presidente Bukele, en decir no a ese tipo de agenda. Eso me parece muy bueno, muy positivo. Ojalá se mantenga en esa línea y no se deje presionar, porque creo que hay gente también, incluso dentro de su propio gabinete o en la Asamblea Legislativa, que no piensa como él en esos temas. Pero además tratar de involucrar más, ¿verdad? a estas sociedades intermedias que pueden ayudar. Y no hay ninguna duda que las iglesias, la católica, las evangélicas, tienen una labor fundamental que jugar en ese sentido. Licenciado, para los padres de familia, para los responsables, incluso algunos chicos, jóvenes que puedan estar viendo esta serie, ¿qué tan importante es la educación? Hemos menospreciado la asistencia a la escuela, la formación. En mi época todavía llegar a 6º grado, 3er ciclo era un gran logro. Ahora nos damos cuenta que ser bachiller ya no representa mucho, que tenemos que caminar hacia los posgrados, hacia las maestrías. Correcto. Y los doctorados. ¿Cuál sería su mensaje para los padres de familia que no tuvieron la bendición de estudiar, pero de alguna manera le quieren limitar o no le dan la importancia para sus hijos? Yo creo que lo importante aquí, Ricardo, es insistirles que probablemente la mejor herencia que le puedan dejar a un hijo es una formación integral. Esto obviamente no solamente pasa por el colegio o la escuela, que desde luego es la educación formal que se llama, ¿verdad? Un consejo de un padre bien intencionado, puede hacer la diferencia para un niño a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Pero sí darse cuenta que ir de la mano con la escuela, con el colegio, ayuda mucho a que adquieran ciertos niveles de disciplina, por ejemplo, que vayan teniendo amor por el conocimiento. Y hay que decir algo también, Ricardo, por cierto, ya que lo estamos mencionando. Lamentablemente, en nuestros países, esto no es privativo de El Salvador, hemos enfatizado mucho en la memorización, ¿verdad? En esa educación mnemotécnica, ¿verdad? Donde 2 más 2 es 4 y tenés que memorizarte eso todo el tiempo. Aprenderte las tablas. Hombre, y eso en la práctica, sinceramente, es que allá afuera ya no es así, ¿verdad? Vas al primer mundo ahora, ¿verdad? Al llamado primer mundo, y te das cuenta que los muchachitos de 4 años en Japón están aprendiendo a hacer chip de computadora, hombre, ¿verdad? En la escuela, ¿verdad? Entonces, hombre, darnos cuenta que estamos atrasados también en eso. Llega un momento en que tenemos que, una de las principales cosas que tenemos que hacer con el muchacho es que ame el conocimiento, ¿verdad? Que ame buscar el conocimiento, no dárselo. Si se le podemos dar ciertas cosas, hay que dárselas, por supuesto. Pero más allá de eso, si prendemos en él la chispa del amor al conocimiento, es que no va a dejar de querer saber, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, lo que sucede con los muchachos cuando salen del colegio o de la escuela es que no quieren saber ya nada, ¿verdad? Porque les han metido a troche y moche que hay que aprenderse las cosas, y eso ya no funciona así, ¿verdad? Licenciado Federico Hernández, quiero agradecerle el aceptar mi invitación, el venir a participar en un contexto con una temática que puede resultar compleja, el venir ante cámaras, en señal abierta de televisión, cables y multiplataformas de redes sociales. Sin duda,
sus aportes, sus ideas, sus recomendaciones son muy valiosas y también nos generan otro tipo de visión que el país necesita. Muchísimas gracias, Ricardo. Más bien te felicito a ti por abrir este foro, por llamar a personas de distintas extracciones intelectuales, formativas, pedagógicas, áreas de formación y de profesión. Eso vale la pena, porque creo que estás siendo pionero en algo que si no se aborda multidisciplinariamente, probablemente nunca vamos a llegar a tener un plan integral para combatirlo. Amigos televidentes y cibernautas, llegamos al final de este programa dentro de la serie Las pandillas en El Salvador, posibles soluciones y recomendaciones al Estado salvadoreño. Este programa nos deja también una integralidad, nos deja la educación, nos deja un abordaje que tiene que ser al mismo tiempo según la visión de nuestros invitados. La posición, la decisión, la conclusión, usted la debe de tomar. Nosotros facilitamos los diferentes actores, ponentes, la visión integradora para que podamos construir un mejor país. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.